Hola Acuario, soy Aleli, bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo este horóscopo especial amor. Vamos a ver qué tienen tus guías para decirte tanto si estás soltero como si estás con una persona especial en tu corazón. Recuerda que esto es un mensaje general. Toma lo que te resuene, compleméntalo con tu ascendente, signo lunar y en especial en este caso tu signo en Venus. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal y aprovecha que tengo agenda abierta y separa tu lectura privada. En el primer comentario y descripción está el contacto. Bueno, tenemos la carta del caballero de bastos invertido, la carta de la luna y la carta del sumo sacerdote. Este primer mensaje va para todos mis acuario que están solteros y es el mensaje que tus guías quieren que sepas para que te vaya mejor en el amor. Aquí hay una cuestión y es que tú te has relacionado con personas totalmente opuestas a ti, en especial en cuanto a los valores que tienes. Tú eres este personaje de acá, este suma sacerdote y la energía de las parejas que has tenido en tu pasado es este caballero de bastos invertido. Mientras tú de pronto ibas por cosas como más serias, más estables, más acordes a tus principios y a tus valores, que vendría siendo esta representación del hierafante, eh, digamos que estas eran personas que iban por algo mucho más pasional o personas que a estas alturas de la vida todavía no conectan como con el poner los pies sobre la tierra y aprender que hay circunstancias donde tenemos que tomarnos las cosas en serio y te has metido con gente que la verdad siento ha sido poco honesta contigo. La carta de la luna marca como esa energía de, ¿cómo te digo yo? Como de mentira o de engaño, de falsedad, de gente que de pronto no te tomaste el tiempo de conocer muy bien. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto de hablar de tu pasado? Que de aquí tienen que salir lecciones importantes. Una de tus lecciones primero es darte como el tiempo de conocer a la gente a la cual tú de pronto le abres tu corazón y no irte como aferrando emocionalmente o haciéndote falsas expectativas. Hay algo que tú tienes que tener en cuenta y es que tú eres un signo de aire. Entonces lo fuerte tuyo es la mente. A veces con la parte sentimental, pues no te va muy bien porque no es tu fuerte, o sea, no es tu elemento de base, tú no eres un elemento de agua. Entonces aprovecha eso a tu favor para antes de meterle corazón a las circunstancias, tú analices qué principios y qué valores tiene esa persona con la cual tú vas a empezar a salir, ¿sí? Si de repente es alguien que vale la pena o simplemente está contigo por algún tipo de juego de seducción, por algo más como carnal, ¿sí me entiendes? Entonces, como para que luego no te estés llevando sorpresas. Tú eres una persona a la que le gusta ser correcta, a la que le gusta ser justa. Tú eres una persona a la que le gusta tener muy claro el sí o el no. Si el quizá contigo no es, no va. Entonces, conoce bien a la gente para que sepas de entrada a quién le vas a decir que no en tu vida. Ahora, si tu idea o tu plan es como realmente tener algo casual, pues conocer gente como este caballero de bastes, pues iría a la perfección. Pero el problema es que yo siento que es gente que no solamente, o sea, que engaña o miente respecto a a sus intenciones. Entonces ahí es donde uno dice, no, no debería ser así porque no te pone las cosas, las cartas sobre la mesa. Yo ahorita siento que estás en un periodo más como de conectar con tu espiritualidad, de poder como resolver muchas cosas internas. Siento que el tema de volver a confiar es algo en lo que debes trabajar bastante, en especial por como por esta energía de engaño que marca la carta de la luna, ¿sí? También la luna tiene que ver mucho con tu subconsciente, ¿no? Entonces siento que ahorita estás mirando mucho hacia adentro y eso está muy bien. Sí, antes de salir a buscar pareja, siento que estás tratando de resolver situaciones que en ti sabes que hay que mejorar o que hay que sanar para no volver a repetir como los mismos patrones de antes.
Vamos a ver ahora mensaje para todos nuestros amigos de Acuario que tienen a una persona especial en su corazón. ¿Ok? Concéntrense en esa persona y en los comentarios, si quieren, déjenme el signo de él o ella. Tenemos la carta del juicio, el mundo y tenemos la carta del rey de bastos invertido. Bueno, aquí hay una situación bien importante y es que hay una persona, digamos, tu pareja va a entrar como en una etapa de mucha autorreflexión. A este personaje hay algo o alguien que le va a hacer como abrir el entendimiento y darse cuenta de cómo ha sido su actitud contigo. La carta del juicio es una carta bien interesante porque además mira que aquí tiene la representación de nuestro séptimo chakra, ¿sí? El chakra de la corona. Y es un chakra que tiene que ver mucho con el saber, el darte cuenta de quién eres, el tener el conocimiento acerca de una situación. Entonces yo veo que esta persona es como que está adentrándose o se va a adentrar mucho y se va a hacer una autoevaluación bastante fuerte, bastante seria. Y a raíz de ello yo siento que llega como un cambio definitivo, ¿sí? Un cambio que tú has estado esperando. Mira que aquí en la carta del medio tenemos la carta del mundo y aunque aquí no lo dice, es una carta que, número uno, tiene que ver mucho con la realización de nuestros deseos. Número dos, tiene que ver bastante con la comunicación. Entonces, si tú lo que le has estado pidiendo al universo es que esta persona y tú tengan una comunicación mucho más fluida, mucho más asertiva y también de una u otra manera, tú has querido como esperar ese perdón de parte de esta persona, o sea, el hecho de que te pida perdón y que te diga, eh, digamos, cómo va a estar. O sea, es bien interesante porque te está diciendo todo eso que tú has pedido lo vas a lograr. Y lo vas a lograr porque realmente es por justicia. Yo veo que toda esta persona le has tenido como bastante paciencia, digamos, porque de una u otra forma, o esta persona a veces actuaba de manera como impulsiva hacia ti, te decía cosas o hacía cosas que a veces no, como que no te hacían sentir bien. De hecho, es que recuerda que el rey de bastos representa a Aries, ¿no? Y Aries viene conectado con el planeta Marte, ¿sí? Entonces puede ser que haya sido una persona que contigo haya tenido unas actitudes bastante hostiles y tú ahí, o sea, tú le has perdonado, le has tenido como paciencia en medio de la paciencia que un acuario pueda tener, pero has pedido al mismo tiempo al universo como que te dé la capacidad de que esta persona caiga en cuenta de sus errores para que todo pueda marchar de una manera más fluida contigo. Vamos a ver ahorita qué mensaje nos trae el oráculo precisamente de los enamorados. Y mira que te ha salido la carta del filtreo. Como te digo, siento que esta energía es más de como de tu persona especial que tuya, pero es bien interesante porque si esta persona nos comienza a coquetear, nos comienza a tratar como de mejorar sus actitudes hacia nosotras, pues también estaría muy bien como corresponder si es que lo que uno quiere es que la pareja en sí fluya. Entonces la carta del filtreo está muy bonita, sí. Te vas a estar sintiendo como muy cortejado por esta persona especial y todo esto arranca a partir de esa energía de autoevaluación que esta persona está haciendo para ti. Así que la verdad te auguro que vienen días de mucha reconexión con esa personita especial y esto va a ser algo que te va a llenar bastante. Signos que se destacan en esta lectura: Sagitario, Géminis, Tauro, ¿vale? Por acá tenemos a Aries otra vez, podría ser el solar o el ascendente de esta persona especial. Letras que destacan: la C, la Q,
la R, la N, la P, la J, ¿ok? Y la letra O, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial o un lugar importante que van a estar visitando estos días. Te envío un abrazo enorme y muchas bendiciones. Suscríbete para vernos en una próxima oportunidad. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.